Estuvimos en la ruta de Agenda RSB y nos fuimos hasta Barranco. Así es, amigos, efectivamente, hasta Barranco. Un poco de jazz, un poco de bossa, un poco de todo, con Álvaro Ponce de León en Agenda RSB. Una historia sin fin. Hola, soy Álvaro Ponce de León, baterista y percusionista y también director musical de Varos Quartet. Hola amigos de Agenda RSB, llegamos a los bloques, uno de los bloques más esperados pues, del programa. Vamos a tocar y vamos a hablar sobre música. Nos encontramos en Barranco, en la casa Shenan, y vamos a conversar con un joven músico. Él radicó pues mucho tiempo en Brasil, él es percusionista y vamos a hablar un poquito de todo con él, con Álvaro Ponce de León. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la entrevista y por el espacio. Cuéntanos un poco, tú eres joven, pero ¿cuánto tiempo te dedicas ya a la música? Porque es tu profesión, tú estudiaste música. Por supuesto, bueno, yo hago música desde que tengo 4 años de edad. Siempre mis padres y mi familia me inculcaron mucho el seguir lo que a mí me gustaba y siempre me gustó mucho la música, sobre todo la percusión. Entonces tuve la suerte de poder estudiar desde niño en diferentes instituciones y finalmente también culminar mis estudios en el extranjero. ¿En qué momento tú dijiste, pues en este caso tu familia, voy a estudiar música? ¿En cuántos años tenías cuando ya estabas seguro de estudiar música? Esta es una anécdota bien graciosa porque realmente lo digo desde que soy muy niño, ¿no? O sea, siempre me preguntaban qué quieres ser cuando seas grande y yo siempre dije, quiero ser músico. Entonces, es algo que lo tengo dentro desde muy niño, ¿no? ¿Y cómo tomó la familia cuando tú dijiste, quiero ser músico, voy a estudiar música? Bueno, tuve la suerte de, como te digo, de que me apoyaron mucho. Cuando era muy niño siempre mis papás ensayaban con su grupo musical en la casa. Hoy en día no se dedican a eso, pero en esa época el grupo era muy bueno y muy conocido. Entonces siempre tuve la oportunidad de estar con contacto con música, ¿no? Sobre todo latinoamericana, ese repertorio que seguramente toda la gente que tiene un poco más de 40 se debe acordar bastante, junto con la música peruana, ¿no? Que es algo que lo tengo dentro y que me interesa mucho la difusión también. ¿Te animaste? ¿Cómo llegaste a esa influencia de generar o de hacer una mixtura de géneros, sobre todo con la música peruana y como tú dices, con la música latinoamericana y sobre todo con la influencia que tienes de Brasil? Bueno, la música peruana nace desde que era niño, pero la música latinoamericana un poco como que no sabía exactamente que la tenía hasta que me fui a estudiar afuera, ¿no? En el lugar donde estudié tuve la suerte de estar con gente de otros países, de Argentina, Uruguay, Ecuador, Paraguay también. Entonces comencé a conocer su folclore y me comencé a dar cuenta de que tenemos muchas cosas en común. Entonces de repente escuchaba una canción que mis papás cantaban cuando yo era niño y me parecía familiar y me daba cuenta que era argentina o uruguaya, ¿no? O paraguaya también. Entonces un poco que por ahí comencé a tener esta sed de descubrir. Entonces cuando vivía en Brasil yo siempre daba talleres de música afroperuana, más que nada de cajón. ¿Dabas talleres ahí en Brasil? Claro. Sí, tenía mis alumnos, tenía un grupo también que dirigía que se llamaba Caracunde. Y entonces ahí comencé a como que crear un trueque, ¿no? ¿Este curso era para peruanos en Brasil o para brasileños? Era para todo, claro, cualquier tipo de nacionalidad, ¿no? Tenía alumnos uruguayos, paraguayos, argentinos, brasileros también, claro. Entonces ahí como que nació el trueque, ¿no? Un poco que yo les mostraba la cultura de nosotros y ellos naturalmente también me mostraban las de ellos, entonces teníamos ese compartir, ¿no? Que nacía natural. Y ahora el estilo que tú tocas, la música que tocas, ¿tiene acogida en los medios locales? Hablando de las radios, por ejemplo. Sí, un poco hablando de lo que hago ahora, es música instrumental latinoamericana. Es algo que es poco conocido todavía en Perú. Es mucho más desarrollado en países como Brasil o Argentina. Y la verdad es que es un poco difícil la difusión, ¿no? Realmente no existen programas característicos todavía de estos estilos y tampoco se conoce mucho. Entonces justamente la idea de mi trabajo es difundir este tipo de música, ¿no?
Ya, tú sabes que en Brasil, México, Argentina son muy nacionalistas. Ahí la música es lo primero para ellos, sobre todo los artistas. En nuestro caso, ¿qué falta? ¿Qué faltaría para que los medios o la gente se ponga las pilas? Digo, primero es lo nuestro. Sí, bueno, hay una gran, no sé si decir una gran, pero hay una buena parte de músicos que tienen eso muy presente, ¿no? Por más de que tocan mucho jazz y tal vez música brasilera también, tienen mucho el deseo de difundir también lo peruano, pero un poco más contemporáneo, ¿no? Más mezclado con el jazz tal vez, o con la forma del jazz, con la improvisación, con un tipo de lenguaje más libre. Entonces, yo creo que es un poco complicado porque en el medio en el que nos desenvolvemos en Lima, a veces la misma necesidad de tocar te hace tener que tocar otros estilos, ¿no? Digamos que la gente está más acostumbrada a que si es música peruana que sea netamente criolla y no necesariamente a lo que se llama, entre comillas, el jazz afroperuano, ¿no? Que un poco que es todo un proceso el que estamos atravesando. Hay mucha gente que lo hace hace mucho tiempo, te hablo de hace décadas, y que definitivamente hoy tiene unas raíces. Maestros como Carlos Espinosa, en fin, tenemos mucha gente que lo ha desarrollado, pero hoy en día, como te digo, estas raíces están dando sus frutos, ¿no? Hay mucha gente, muchos jóvenes, te digo porque yo soy profesor de la Universidad Católica, y veo mucha gente que cada vez está más interesado por lo nuestro, porque es lo que te va a caracterizar fuera, ¿no? Que es un poco lo que me pasó a mí. Ya estás a pocos minutos de empezar pues, a tocar aquí en Barranco y Casa Shenan. Cuéntanos un poco ese trío que has juntado con amigos, música instrumental. Sí, bueno, este trío es con Francisco Aya, que es un gran pianista peruano que ha estudiado en Estados Unidos, y con Álvaro Sobero, que es un tremendo talento joven también, próximo a terminar su carrera ahora. Y bueno, tuve la invitación de la Asociación de Jazz en Lima, que es uno de los grupos que se ha creado justamente para la difusión de este tipo de música, al cual obviamente le estoy muy agradecido por la invitación. Y bueno, junté este trío justamente para poder tocar un poco de música brasilera, que es algo que siempre he estado haciendo por allá y que no estoy haciendo tanto por acá. Y es una gran oportunidad para poder juntarnos y compartir y disfrutar. Justamente hoy vamos a hacer un repertorio de un compositor brasilero que se llama Hermeto Pascoal, que es un gran músico, ya tiene casi 78 años, sigue vivo y tocando y con toda la vida del mundo, y hoy día vamos a tocar sus composiciones. Bueno, ya para terminar, proyectos, ¿qué viene más adelante el tema musical, Álvaro? Sí, bueno, estoy siempre, como te digo, en la difusión de los ritmos latinoamericanos. Estoy trabajando en mi primer método, estoy componiendo mi primer disco que va a ser grabado en noviembre con otro grupo que se llama Varos Quartet, que es uno de mis proyectos también principales, el cual va a tener mucho de la música latinoamericana mezclada con jazz o con armonía un poco más moderna, dando muchas clases también para la gente que esté interesada en aprender ritmos sudamericanos, como de Uruguay, Argentina, Brasil. Siempre estoy a disposición. Contacte contigo, Álvaro. Álvaro Ponce, ¿dónde puede buscar? Sí, pueden buscarme en el Facebook como Álvaro Ponce de León. Van a encontrar mi foto ahí. En mi página siempre tengo material didáctico, tengo muchas cosas, videos, ¿no? Y cosas que siempre estoy compartiendo para el interés de todos. Álvaro, muchísimas gracias. Nos quedamos un rato más de prece para ver ese trío que me dicen que está realmente muy bueno, y estaremos conversando más adelante. ¿Te parece? Y nosotros, amigos, nos quedamos un ratito más acá en Casa Shenan en Barranco, disfrutamos del show y mucho más, por supuesto. Quédense en el programa, que está realmente muy bueno.